Aquí veo que se están uniendo más personas. Vamos a admitirlas en la reunión. Bueno. So, Juliana Díaz, me avisa si ya pudiste entrar. Okay, so let's move. So my name, Pablo Reynoso, yes, and my title is, my university title is a BA, Teaching of English as a Foreign Language, okay? Esto lo conocemos en nuestro país para el Ministerio de Educación como licenciatura en lenguas, okay? Esperando pues que todos estemos como dispuestos a empezar, ¿sí? Dispuestos a dar nuestra mejor versión, nuestro mejor esfuerzo en este nuevo hábito, ¿cierto? Que ya es un hábito de virtualidad. Listo, ahorita vamos a hablar un poquito mejor de qué significa educación virtual y cuál es el cambio que nos vemos enfrentados. ¿Listo? Bueno. Empecemos. Failure is not the opposite of success, it is part of success. ¿Alguien tiene alguna idea de qué dice ahí? No idea. No. No. Bueno, aquí hablamos del fracaso, que no es lo opuesto al éxito, sino que hace parte del éxito, ¿sí? Si todos estuviéramos en inglés, pues no estuviéramos todos en este curso, ¿sí? Entonces necesito que partamos de esa base de que aquí nadie tiene todas las respuestas correctas y que hay que equivocarse, ¿sí? Para poder lograr un aprendizaje significativo, ¿sí? El objetivo de esto es cometer errores, ¿sí? Para en esos errores basarse y construir a partir de ahí, ¿sí? Yo siempre les digo que esto es un aprendizaje de idiomas, esto es una cultura que vamos a empezar a conocer, esto no es matemáticas, esto no es algo que sea 100% fórmulas o que sea 100% estadístico, ¿sí? Es un idioma variado, cada uno de ustedes tiene su manera de expresarse, entonces no va a haber una sola respuesta correcta para las cosas. Vamos a ir entendiendo cómo funciona, ¿sí? Y esperemos de que sea eso ayuda. ¿Listos? Bueno. Eliana, me avisas si ya quedaste escrita en la reunión, si me puedes escuchar. Si no me escuchan en algún momento, me dejan saber, por favor. Okay. So let's continue. We have the next. Esta etapa que nosotros empezamos, ¿sí? Tiene procesos, tiene etapas, tiene lugares muy marcados donde cada uno de ustedes van a estar y se van a dar cuenta, ¿sí? El hecho de aprender un idioma nuevo quiere decir que yo me voy a tomar un tiempo para hacerlo. Hay dos maneras de aprender un lenguaje, ¿sí? Hay dos maneras de incorporar un idioma. Uno, como lengua extranjera. Dos, como segunda lengua, ¿sí? ¿Cómo es segunda lengua? Bueno, no sé si, supongo que sí, hay conocidos de ustedes o han oído de personas que dicen, no, es que viví en Estados Unidos 2 años, 1 año y aprendí el idioma. ¿Sí? Eso es segunda lengua. ¿Cómo así? Bueno, es estudiar un idioma, ¿sí? Donde ese idioma es oficial. Es decir, que yo si estudio inglés en Australia, Estados Unidos, Inglaterra, lo estoy estudiando como segunda lengua. ¿Qué nos toca hacer a nosotros acá? Aquí nosotros vamos a aprender, vamos a desarrollar este idioma como lengua extranjera. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que vamos a estudiar una lengua que no es oficial en nuestro contexto. Es decir, que la señora de la tienda no habla inglés, es decir, que en el transporte público normalmente el conductor no habla inglés, por lo que nosotros tendremos que tomar parte y crear nuestros propios contextos para desarrollar el idioma, ¿cierto? Esto normalmente es un 60-40, donde ese 40% lo da de muy buena manera el teacher, the professor, y ese 60%
corresponde a ustedes siendo trabajo autónomo. ¿Listo? Y mucho más en la virtualidad. En la virtualidad, que es donde la autonomía de ustedes debe primar, ¿sí? Este proceso sin autonomía estudiantil, sin autonomía del aprendiz, pues puede tomar un poquito más de tiempo. Bueno, hablando de esos procesos, pues hay uno que es fundamental y es el proceso, es la etapa en la que debemos dejar el miedo a cometer errores, ¿sí? El miedo a hacer el ridículo, ¿sí? Entre las cosas más comunes que uno escucha es, profe, no, lo que pasa es que a mí no me gusta cómo suena mi voz en inglés, suena muy raro, puede pasar. Hay otros que me dicen, profe, no, no, es que el inglés a mí no es lo mío, no es lo mío, sin darse esa oportunidad. Y ya vamos a ver que sí hay maneras de hacerlo. Vamos a avanzar entonces un poquito y a seguir hablando un poquito de este proceso. No sé si conocen a alguno de estos dos señores que están ahí. ¿Sí los conocen? Este peliblanco de por acá, ¿quién será? ¿Alguna idea? No sé, Papá Noel. No, Papá Noel. No, se me hace conocido, pero... No, ¿Ah? ¿Alguna idea? No, no tenemos idea. Bueno, este señor de por acá, que tiene cabello blanco, sí, él era un constitucionalista, el señor Carlos Gaviria Díaz, ¿ok? Y lo traigo en esta presentación para meterme en este concepto de ética profesional, ¿sí? ¿Y para qué ética profesional? Pues resulta que mucho más en este ámbito de la virtualidad, ser profesionales éticos es una ayuda grandísima, ¿sí? Es muy, muy fácil conseguir quien me haga mis trabajos, conseguir quien presente cosas por mí. Y parte del proceso de formación es eso, entender que presentar trabajos que no son míos, hacer plagio, suplantación, pues aparte de que trae sus consecuencias, no es nada ético para mi perfil, ¿sí? Y me voy a perder la oportunidad de trabajar todos esos conceptos y de poner mi perfil profesional un poquito más, un escalón más arriba de las demás personas, ¿cierto? No es lo mismo un contador, un administrador o, o etcétera, que tenga un nivel así sea básico del idioma inglés, que el resto de personas que no dominan ni siquiera un nivel básico de este idioma. ¿Listo? Y este señor de por aquí abajo, señor de gafitas, ¿sí? Que está aquí de pie al lado de una silla, ese sí lo debemos conocer. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Ese señor de aquí abajo, ¿cómo se llamará? De Bill Gates. Sí estamos viendo la presentación, por acá estamos. Un señor conocido porque normalmente está en el Congreso y le da por mostrar, aparte de la cara, muestra algunas otras ese es partes. Mocus, no. Exacto. El señor Mocus, ¿sí? Tanar Mocus. Los apellidos de este señor son Antanas Mocus. Su nombre es Aurelius Vinicius. Aurelius Vinicius está en esta presentación, ¿sí? Por el concepto de ciudadanía, ¿sí? Yo, o normalmente uno, da por sentado que está en un proceso con estudiantes universitarios, ¿sí? Y espera comportamientos, pues, a la altura de este tipo de estudiantes, ¿sí? No estoy exigiendo, no me van a tomar esto por el lado de que tienen que ser perfectos o que, no, simplemente hay estándares, ¿sí? Que uno espera, ¿sí? En la presentación de trabajos, bueno, en varias cosas que vamos a ir viendo a medida que avancemos. ¿Listos? Ok. Entonces, sigamos ahorita con unos detallecitos del curso como tal. Listo, les voy entonces acá a compartir la segunda presentación de hoy.
donde vamos a hablar de tips, de detalles para el curso. A ver, yo cierro la que ya no está por ahí. Sí, aquí está. Bueno, recuerden dejarme su nombre completo ahí en el chat para efectos de la lista de tomar asistencia en la plataforma de Udemy. ¿Listos? Bueno, ahí les compartí. Me dejan saber cuando la estén viendo, por favor. En ese momento debe estar su pantalla negra, ¿sí? O al menos cargando. Está cargando. Ajá. Y a mí ya me apareció. Me avisan ustedes si ya la están viendo. No, todavía no. Bueno, No. vamos a darle unos segunditos. Cargando. ¿Listos? No. Bueno, unos segunditos a ver. Listo. Ya. Listo, ya apareció. Perfecto. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar acá? Vamos a dar unos details, class details, hints and tips, consejos y tips. Bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto. Resulta que, bueno, ya sabemos quién es este señor, ya trabajamos con él, y él menciona, ¿sí? Algo que dice así como, you have to learn the rules of the game, and then you have to play better than anyone else. ¿Ok? Bueno, aquí, ¿cómo hacemos? Yo no necesito entender todas las palabras que hay acá para saber de qué se trata, cuál es la idea general. ¿Qué tenemos por acá? Aquí hablamos de learn. ¿Qué será eso? You have to learn. ¿Alguna idea? Aprender. El verbo aprender. Entonces vamos a hablar de aprender. Ver. Luego hablamos de rules. Rules of the game. Las reglas del Juego. las reglas del juego, y luego vuelve a decir play. You have to play better than anyone else. Es decir, aprender reglas del juego y jugar mejor que nadie más, ¿cierto? Así a rasgos generales es lo que dice ahí, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles reglas del juego, ¿sí? Empecemos por mencionar algunas, como por ejemplo, punctuality, anticipate, on time, and strictness. Bueno, en la virtualidad hay unas ventajas y hay unas desventajas, ¿cierto? Una de las ventajas es que yo puedo manejar el tiempo, ¿sí? Y puedo estar un poquito mejor programado. ¿Listo? Entonces, ¿por qué dice anticipar? Para que estemos siquiera unos 3 minuticos antes para que logremos probar todos nuestros sistemas y ver que está funcionando. ¿Listo? On time. Listo. On time. Cuando digo on time, me refiero a estar atentos como para empezar conmigo en la misma línea, ¿sí? Porque sobre todo cuando hay temas un poquito diferentes al español, a cómo los trabajamos nosotros, suele ser un poquito tedioso llegar después de que la explicación empezó, porque voy a empezar un poquito. Profe, no le escucho bien. Bueno, vamos a darle aquí. ¿Me avisas? Mejor. Bueno, esperemos que mejor. Ahí trate. Y strictness. No escucho. Profe, se está entrecortando. Bueno, regálame un segundito, yo reseteo entonces esta de acá. Profe, ya se escucha bien. Bueno,
Recomendaciones, entonces, aprovecho acá. Tratemos de que mientras estemos así en la sesión, de pronto dejar el mínimo número de programas abiertos, ¿cierto? Siquiera Zoom y Moodle, por ejemplo, para que no se sature el ancho de banda, etcétera, etcétera. Bueno, eso about punctuality. ¿Listo? Pues yo aquí sí tenía otras cositas para poner, pero creo que esto no lo podemos saltar porque aplican un poquito más para la presencialidad. Es decir, que ya no hay tabla. Number two, attention. Attention. Cuando hablamos de attention, me refiero a estar aquí conmigo, estar aquí en clase, ¿sí? Tratar de evitar cosas como las que salen ahí en la presentación, ¿cierto? Si estuviéramos hablando de ventajas y desventajas, una de las ventajas que a veces encontramos es la fácil distracción, ¿sí? De que se nos va el pico de atención que podamos tener, tratar entonces de recuperarlo lo más acertadamente posible. ¿Listo? Porque igual el tiempo en la virtualidad no se debería extender mucho, ¿sí? Para precisamente conservar esos picos de atención. Number 3, participate. Participate. Aquí me refiero ¿a qué me refiero? Participate. A participación. A participación. ¿Listo? Si en los encuentros tutoriales y en los encuentros presenciales que teníamos era importante la participación en este hábito nuevo, en esta nueva cultura de la virtualidad, es impresionantemente importante, ¿sí? Es decir, en los encuentros tutoriales había momentos en los que llegaban estudiantes y decían, profe, mire los trabajos. Y uno como que, ¿eh? ¿Quién es usted? ¿Sí? Ahora imagínense en la presencialidad. Si no te das a conocer, si no hablas conmigo durante las sesiones, o tal vez después de las sesiones haciendo preguntas o cosas así, va a ser supremamente difícil identificar y corregir ciertos errores. ¿Listo? La invitación es a eso, a participar y a darse a conocer con tus dudas, con tus preguntas, con lo que tengas que hacer. ¿Listo? Para que el proceso pueda ser un poquito más llevadero y más notorio en todos ustedes. ¿Listo? Bueno, eso también no lo podemos saltar. No lo podemos saltar. Respect. Bueno, esto va más a un poquito, en este aspecto virtual, va más a respetar el espacio, ¿cierto? Hay momentos que incluso por desconocimiento de la herramienta, me da por activar los controles y rayo la pantalla. Entonces vamos a tratar de evitar eso, ¿sí? Y me acuerdo aquí justo en este momento de pedirles el favor de no compartir la invitación a alguien que no sea del grupo, ¿cierto? Porque si bien Zoom es una herramienta excelente, es una de las mejores herramientas que hay, cuando las invitaciones de las reuniones llegan a personas externas al grupo, se puede prestar para sabotajes, ¿sí? Incluso he visto momentos en los que personas que no pertenecen a los grupos de las reuniones ingresan, comparten la pantalla y pues ponen mensajes y videos que no son muy acordes a lo que necesitamos acá. ¿Listo? Bueno, como por mencionarlo. Continuemos. ¿Hay alguien más? Creo que era Mónica. Me avisa si pudiste entrar. Vamos a saltarnos un poquito estas imágenes y continuemos con este. Bueno, aquí hablamos del teléfono, pero saltemos este también. Obviamente, si necesitamos usar el celular, hay que hacerlo. Yo les puedo hablar aquí de recursos, ¿sí? Pueden haber recursos digitales muy buenos como lo es el celular. También hay otras páginas que ya vamos a ver en la plataforma de Moodle de cómo usarla. Follow the rules. Ese es el mensaje principal, ¿cierto? A pesar de que sean encuentros virtuales, las reglas, el manual, el reglamento estudiantil como tal, sigue rigiéndonos y es el que nos va a ayudar a que todo esto funcione. ¿Listo? Seguir las reglas, pues entonces estar dispuesto aquí a clase a lo que es, sin ayuda de ninguna otra sustancia ni nada de eso. ¿Ok? Bueno,
la invitación es esta. Keep calm and follow the rules. Vamos a mantenernos amenos, vamos a mantenernos en la sintonía que es para que esto funcione de buena manera. ¿Listo? Si en algún momento hay preguntas, voy a estar muy pendiente de ese grupo de WhatsApp y también en las reuniones, en las sesiones tutoriales, también muy pendiente de sus dudas. ¿Listo? Por último, para esta parte, para esta presentación, tenemos al señor Jobs, ¿sí? Y él nos dice, it all depends on how you look at things. ¿Qué dirá ahí? Más o menos, que todo depende de cómo Veamos las cosas. de cómo miren las cosas, ¿ok? Todo depende de cómo vean las cosas. Es decir, que si tú quieres seguir viendo esto como un obstáculo, no, qué pereza la virtualidad, no sé qué, pues en eso se va a convertir. Si tú te das la oportunidad de trabajar un poquito más arriba en cuanto al nivel de autonomía, seguro vamos a ver un cambio y una mejoría muy, muy bacana. Esa es entonces la invitación. Terminemos aquí entonces con esta segunda parte, ¿sí? Y antes de irnos a la plataforma de Moodle. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre lo que hemos trabajado, lo que hemos visto? No, señor, no, todo muy claro. No, hasta ninguna. No, Bueno. todo bien. Sí, tiene razón María Alejandra. Hay que estar pendiente de aquí del chat también. Vamos a separar por aquí una ventanita del chat para dejarlo a la vista. Bueno. Bueno. Bueno, entonces ahorita les comparto, creo que ahí tenemos, les comparto entonces ahora el pantallazo de la plataforma Moodle para que empecemos a analizar los documentos del curso como tal. Listo, voy a compartirla y porfa me avisan cuando estemos con acceso, cuando estemos viendo la pantalla. ¿Cómo vamos? ¿Listos? Listo, profe, ya lo está. Listo. Tenemos ahí que el curso se va a llamar, o se llama, ¿sí? Ya ustedes están matriculados ahí, Idiomas 1 2021. ¿Listo? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar, ¿sí? Un foro de consultas, avisos y novedades generales. Ahí van a ir todas sus dudas, preguntas, etcétera, etcétera, que ustedes consideren pertinentes para ese espacio sobre cualquiera de los temas de los que hemos trabajado. ¿Listo? ¿Qué más hay acá? Podemos ver entonces la información de contacto, ¿sí? Para que ustedes la guarden, ¿sí? Y la tengan ahí de buena manera. Bueno. Correo electrónico preferiblemente para comunicaciones, ¿cierto? Vamos a trabajar con la plataforma Moodle como el medio principal de entrega de trabajos y de notas y de la mayoría de cosas como lo veníamos haciendo en los encuentros tutoriales. ¿Listo? Problema, lo que suele pasar, no, es que no me deja subir porque es muy pesado, porque X o Y. Bueno, lo que yo les sugiero es crear una carpetica, ¿sí? Ya sea en sus computadores o en una plataforma de la nube, ¿sí? Que les permita a ustedes sacar un link, ¿sí? Y en lugar de subir el trabajo, vamos a compartir un link de ese trabajo donde yo pueda entrar a revisarlo como tal, ¿sí? Para evitar esos problemas que normalmente pasan cuando son videos, de pronto presentaciones un poquito larguitas, poderlas compartir a través de un link en las tareas o en los foros para que sea mucho más fácil acceder. ¿Listo?
Tenemos ahí también la fecha de inicio, ¿sí? Para este curso de los lunes que va a ser, que va a ir hasta el 1, ¿sí? Según lo que está programado en los calendarios. Revisemos la carpeta de documentos. Vamos a encontrar entonces el comunicado, ¿sí? De la sede de nosotros, donde están los detalles sobre este proceso, sobre este hábito virtual que empezamos, dada pues la problemática mundial que enfrentamos todos. ¿Listo? ¿Qué más hay por acá? Tenemos, conozca a su tutor. Ustedes pueden descargar ese documento, ¿sí? Donde van a tener un poquito de lo que ya les comenté y van a ver como tal mi perfil profesional, mi perfil docente, bueno, entre muchas otras cosas ahí para que ustedes conozcan el perfil. Cronograma. Ahí vamos a tener cada sesión tutorial, ¿sí? Con su correspondiente fecha, ¿ok? Y también nos puede servir para llevar un poquito la asistencia, pero como ya les dije, se va a llevar eso en la plataforma hoy. Plan de aula, documento importante, documento donde vamos a ver todo lo que hay planeado para esta asignatura, ¿sí? En cada encuentro está la temática y los temas que vamos a trabajar. Es importante que le echen un ojo, que lo revisemos, ¿sí? Para estar claros en cómo va a ir el ritmo, cómo va a ir el curso de esta clase. ¿Listo? ¿Qué más tenemos ahí? Concertación del compromiso académico. Bueno, esto lo volvemos a revisar ahorita en unos segunditos, con mucho más detalles, con porcentajes, con explicaciones, etcétera, etcétera. Pero en general, en ese formato de concertación, están las actividades, la semana, es decir, o la sesión en la que vamos a hablar de esos trabajos, de esas tareas, y de cómo se va a evaluar el curso. Por eso les digo que vamos a hablar un poquito mejor de eso, porque vamos a ver cómo se va a evaluar este curso también. Parcelador es el formato que yo lleno después de cada clase, ¿cierto? Donde queda constancia de los temas y orientaciones que dimos. Registro, para algunos otros tutores se llama plan programático, que es donde yo voy a tener mis notas, ¿sí? Eso es un formato personal. Igual yo se los comparto a ustedes aquí para que esté actualizado con las notas, ¿sí? Es decir, que si por algún motivo no está habilitado Odin o la nota todavía no está subida, ustedes van a ver qué es lo que yo tengo calificado en este archivo que se llama registro 1, inglés 1, sobre las materias. Claro. Sí, señor. Bueno. Y tenemos por último Sí. texto guía resumen 2020. Este documento, ¿sí? Este documento lo realizamos en los tutores de inglés, teniendo muy en cuenta el módulo, ¿sí? El módulo de inglés. Resulta que el módulo de inglés es un módulo bastante amplio, ¿sí? Que queda un poquito complicado de trabajar en su totalidad, dada la cantidad de ejercicios, ¿cierto? Entonces, no por temáticas, sino por ejercicios, decidimos sacar este texto guía. Es decir, sigue con todo el microcurrículo, con toda la planeación que hay en el módulo, pero está limitado en el número de ejercicios. Es decir, que ya no hay cantidad de ejercicios, sino que ya hay que nosotros consideramos pertinentes para la práctica, ¿sí? Y para el desarrollo de las habilidades. Entonces, clase tras clase, vamos a ir desarrollando ese texto guía como tal. Entonces, la primera tareita sería descargarlo, ¿sí? Y irlo trabajando sesión tras No sesión. lo escucho, profe. Bueno, lo escuchamos. Bueno, vamos a volver a repetir. Profe, te escucho entrecortado. Ya. No escucho. Bueno, ahora sí, mejor. Sí. Bueno, estamos hablando del texto guía, que el texto guía, ¿sí? Como primera tareita deberíamos entonces descargarlo, ¿sí? Deberíamos descargarlo Ya lo descargué. para irlo trabajando de acuerdo a las indicaciones de cada clase. El día de hoy tenemos un tallercito aparte, ¿sí? Pero en la No, profe, no se escucha feo.
Bueno, vamos a darle un segundito a esto. Ok. Listo. Mejor. Sí. Bueno. Estamos hablando del texto guía. Ese texto guía hay que descargarlo para que lo vayamos trabajando a medida que avancemos en las sesiones, ¿sí? El día de hoy tenemos un tallercito aparte, pero la idea es trabajar a partir de la segunda tutoría en cada una de las actividades que hay ahí. ¿Listo? Entonces, en el caso de que lo necesitaran, también lo tengo en documento de Word, ¿sí? Puedo compartirlo ahí por el grupo de WhatsApp para que lo vayamos trabajando. ¿Listo? Para irlo trabajando desde ahí. Clase. Listo. Eso hace parte de la nota del seguimiento, ¿sí? De ese 30% del seguimiento, que se vuelve supremamente importante, ya que en la virtualidad es importante ver que ustedes están participando en las actividades virtuales, ¿sí? Que les quedan en la plataforma. Ese seguimiento se vuelve una cosa muy, muy crucial a la hora de calificar el curso. ¿Listo? Los porcentajes, vamos a mirarlos entonces. Bueno, antes de eso, aprovechemos que ya estamos aquí en el curso y miremos competencias. Este videito que está acá les va a ayudar a entender a ustedes cómo funciona la medición, ¿sí? Del nivel de un idioma. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo? No sé si alcanzan a ver bien por ahí. Tenemos A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Esos son los niveles de competencia de una cosa que se llama Marco Común Europeo. El Marco Común Europeo unificó, ¿sí? Hizo centrar esos criterios que hay para decir cuál es el nivel de una persona. En este curso, la idea es afianzar, ¿sí? Y estar seguros de que ustedes están en el nivel A1. ¿Listo? Es decir, que al final de este curso, con el proceso bien hecho, ustedes van a tener un nivel A1 de competencia. Para saber qué significa A1, les invito a ver este videito que está acá, ahorita apenas terminemos la sesión, ¿sí? Así a grandes rasgos les comento. Ese A1 es un usuario básico con ciertas competencias, como presentación personal, capacidad de señalar con el lenguaje, conversaciones cortas, introducciones personales, presentaciones de amigos y familia, etcétera, etcétera. Son cositas básicas, pero si uno se pone a pensar, ya son el primer nivel, es decir, el primer cimiento para avanzar en ese aprendizaje de idiomas. ¿Listo? Si ustedes están interesados en conocer un poquito más, aquí está un documento que se llama Competences, ¿sí? Está en inglés, pero igual en Google encuentran el mismo formato en español, en el caso de que lo quieran revisar. ¿Listo? Bueno, ahora sí, hablemos de los porcentajes. Hablemos de los porcentajes que hay acá. Bueno, antes de meternos ahí en los porcentajes, quisiera hacerle un momentico el micrófono al coordinador, ¿sí? A Jonah Mortegui, que nos está colaborando bastante en este proceso. No sé si el profe tenga de pronto algún comentario para hacernos. Bien, pueda, mi profe. Bueno, muy buenos días para todos. Espero que estén todos muy bien y que pues obviamente estén teniendo un excelente cuadro de salud, que es lo que más preocupa por estos tiempos, y que en lo posible estén tomando las medidas de precaución que exige pues la situación actual en cuanto a lo sanitario. Mi nombre es John Edison Amortegui, para los que no me conocen. Estoy acompañando el proceso de coordinación académica en la universidad en pregrado y posgrado. Y una de las cosas que más me ha gustado de esta parte virtual es que el saloneo se vuelve muy práctico. Vos prácticamente haces saloneo desde el escritorio de tu casa, entonces estamos en esta labor. Primero que nada, darles un saludo de bienvenida a este segundo ciclo académico, decirles que no es una decisión de la universidad, sino que es una decisión presidencial, específicamente desde el Ministerio de Educación, de que tengamos operación académica desde tutorías remotas. Es un reto muy grande para profesores, administrativos y estudiantes, pero la universidad está preparada para afrontar este reto, ya que venimos de un modelo de educación a distancia que una familiaridad, una afinidad con los procesos virtuales. Decirles que la universidad tiene un canal abierto de comunicación. Espero que ustedes copien este número móvil
para todo lo que ustedes necesiten. Muchachos, escriben por WhatsApp su sugerencia y hay una persona encargada distribuyendo eso a las diferentes áreas de la universidad mediante un sistema de comunicación interno. El número es 304-213-3205. Lo repito, 304-213-3205 para cualquier cosa relacionada con la universidad. También les indicamos que en la página de Odin hay un botón para cualquier pago que ustedes deseen realizar con la universidad, excepto el pago del semestre, que ese pago tiene, digamos, otro conducto regular. Entonces entramos en un plan de virtualización que ustedes pueden descargar en la plataforma Moodle en el inicio, antes de dar usuario y contraseña, para que lo lean por favor. Y ese plan de virtualización consta de 7 sesiones de telepresencia durante el módulo, combinado con ejercicios virtuales. Entonces la idea es que ustedes tengan en los horarios que ustedes ya han designado con coordinación académica encuentros con el tutor para abordar el módulo, y esto se va a ver, digamos, apoyado con el desarrollo de ejercicios virtuales en la plataforma Moodle, que convierte en el centro. El sistema de evaluación sigue siendo el mismo, solo cambia una cosa, y es que para el primer 25% es obligación del tutor solicitar un entregable a los estudiantes, para el segundo 25% No se le escucha. y final también un entregable. ¿Ahí me escuchan todos bien? De pronto la partecita del Sí. sistema de evaluación no le alcanzamos. Bien, repito esa parte, gracias Pablo. El sistema de evaluación sigue siendo el mismo, muchachos, 25, 25, 30, 20. Pero cambia una cuestión para los tutores y para los estudiantes, y es que el tutor se ve obligado a solicitarle al estudiante en el primer 25% un entregable, en el segundo 25% otro entregable, y en el final el 20% otro entregable. ¿Por qué, muchachos? Porque en virtualidad hay que dejar evidencia de lo que yo estoy haciendo, es lo que nos permite decirle al Ministerio de Educación de que el estudiante cumplió con esa etapa evaluativa. Entonces hay que dar entregables. La asistencia, muchachos, la asistencia va a ser cotejada por el tutor, las telepresencias, pero también va a ser cotejada con la participación virtual de los estudiantes en la plataforma Moodle. El que tenga alguna duda con Moodle se puede comunicar con la universidad y solicitar acompañamiento del departamento de TICS para dar ese tipo de acompañamiento. Una recomendación para Pablo es la importancia de llevar la asistencia y ante cualquier anomalía comunicarlo inmediatamente. Perfecto. Y un canal de comunicación para todos. La universidad cuenta con un canal de telepresencia en paquete premium, que no es Zoom, es Meet, y esa herramienta la pueden empezar a utilizar cuando ustedes consideren. Obviamente, los tutores pueden utilizar cualquier plataforma siempre y cuando dejen evidencia en Moodle, pero decirles que la universidad cuenta con un paquete Meet que les permite trabajar toda la tutoría sin cortar y les permite tener una gran cantidad de integrantes. Estamos hablando hasta 250 integrantes, entonces en cierto momento estaremos haciendo también conferencias virtuales. Les extiendo entonces un fuerte saludo a todos y vamos a estar muy pendientes de todo lo que ustedes necesiten. Se comunican a ese número, por favor. Que tengan un feliz día. ¿Listo, Pablo? Muchas gracias, igualmente. Gracias igualmente. Gracias. Perfecto, John, muchísimas gracias. Bueno, entonces, continuando, ¿sí?, con la revisión que estamos haciendo aquí del perfil del curso de Muro, tenemos la parte que nos mencionaban ahorita sobre porcentajes y evaluación del curso. ¿Listo? Tenemos ahí los porcentajes iguales, 25, 25, 30 y 20. ¿Ok? Bueno. Aquí en este curso funcionamos con una metodología, ¿sí?, con un approach, un enfoque, ¿sí?, hacia el aprendizaje basado en tareas. Es decir, esa gramática, esa función conversacional, esas temáticas, ¿sí?, del idioma que nosotros trabajamos, las tenemos que poner en práctica para ver cómo es que funcionan, ¿sí? Si a mí me enseñan el verbo to be, pero a mí no me dicen para qué se usa y en qué situaciones las puedo usar, ni me muestran cómo se usa, pues va a ser un poquito difícil entenderlo y tratar de empezar a usarlo, ¿sí? Entonces, es un poquito de eso de lo que se trata. Tenemos, por ejemplo, que ese primer parcial de 25%, ¿sí?,
tiene un evento evaluativo, es decir, un entregable que hay ahí, y dice, descripción verbal de imágenes, casa o trabajo, con relación a demostrativos y cuantificadores. Eso lo vamos a hacer máximo en la semana 3, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahorita como les estoy mencionando, eso se va a ver súper difícil porque no hemos visto ese tema, entonces puede que, ay no, eso se ve súper miedoso, pero no. Ya van a ver que no es tan difícil. Es simplemente replicar uno de los ejemplos que hayamos trabajado durante las sesiones. Primero, ¿qué es eso de demostrativos y cuantificadores? Una de las características principales que uno debe aprender es a señalar, ¿sí? Hay personas que dicen, no, es que yo me voy para Estados Unidos y con señas me defiendo. No, no funciona de esa manera porque hay señas que no son universales, ¿sí? Incluso el lenguaje de señas es uno en Colombia y es otro en Estados Unidos, aunque hay uno internacional. ¿Listo? Entonces, los demostrativos y los cuantificadores me van a ayudar a mí a hablar de cantidades, ¿sí? Y los demostrativos me van a ayudar a mí a señalar. ¿Cómo así que señalar? Bueno, yo, por ejemplo, en español, yo soy capaz de señalar con el idioma diciendo este, ese, esos, estos, entre muchas otras palabras que me ayudan a mí a señalar con el idioma. Y es una cosa importante, entonces eso lo vamos a aprender a hacer y va a ser parte de ese primer parcial, que vale un 25% de la asignatura. Preguntas hasta acá sobre ese 25%. No, señor. No. Perfecto. Segundo parcial, 25%. No, ¿Sabes? no, señor. Perfecto. Segundo parcial, 25%. Ese lo vamos a subir hasta la semana 5, ¿sí? En la semana 5 yo les dejo su asignación para que ya la puedan hacer. ¿Qué hay ahí? Dice, conversación en base al uso de temas trabajados y su función lingüística, un video roleplay. Bueno, a la semana 5 ya hemos conocido temas como el verbo to be, ya hemos conocido temas como los demostrativos, ya hemos conocido temas como la hora en inglés, los tipos de hora, bueno, etcétera, etcétera. Temas que me van a ayudar a mí a crear mi primer diálogo, mi primera conversación, ¿sí? En idioma inglés, ¿ok? Y aquí, ojo con esto porque no esperamos una conversación perfecta, esperamos una conversación planeada, ¿cierto? Donde yo voy a utilizar los elementos que ya conozco para ponerlos en práctica. ¿Listo? Y aquí les explico que esto puede ser entre dos personas del curso, claro, una videollamada donde ustedes preparen y hagan su conversación, ¿sí? O puede ser con personas de su misma familia, de su mismo hogar, no necesariamente que hablen inglés, porque la retroalimentación y la evaluación va a estar enfocada solo en ti. ¿Listo? Preguntas sobre este segundo ejercicio, este segundo parcial. No, señor. Bueno, a medida que se acerquen las fechas o la semana para cada una de estas actividades, ustedes van a tener un ejemplo, ¿sí? Y vamos a hacer una sesión de preguntas para las dudas que ustedes tengan. Aquí les estoy mencionando grosso modo para que ustedes puedan ver más o menos cómo va a funcionar. Nos toca ahora hablar del seguimiento, que dice 30%, ¿sí? Y ese se califica durante todo el semestre con las entregas de cada sesión tutorial. ¿Listo? Es decir, hoy nos queda una sesión tutorial, es decir, nos queda una entrega por hacer. ¿Ok? Ya les vamos a explicar, ya les voy a explicar de qué se trata esa entrega del día de hoy. Pero entonces, el seguimiento en general tiene que ver con actividad en plataforma, ¿sí? Que las entregas se hagan a tiempo, que sigan las instrucciones de cada entrega, ¿sí? Y lo que hablamos ahorita, de que sea evidente que es una entrega tuya, de que corresponde con el nivel que estamos trabajando, ¿sí? Y que no haya plagio ni ningún nivel de suplantación evidente pues acá en el curso. ¿Listo? ¿Qué más hay ahí? El sumario, es decir, que el texto guía sí se esté resolviendo clase tras clase, ¿sí? Porque al final vamos a tener que calificar todo el texto guía ya bien resuelto. ¿Listo?
Y tenemos que también dice talleres dentro o fuera de clase, ¿sí? Es decir, entregas que ustedes les queden para trabajar en sus casas, que sean a tiempo y que sean en los momentos adecuados. Preguntas sobre ese seguimiento. No, señor. Bueno. Tenemos entonces, por último, un final que vale el 20% y eso está dividido en dos actividades, dos eventos evaluativos. El primero, autoevaluación del proceso de aprendizaje. Bueno, en todos los procesos que se hacen es importantísima la reflexión, ¿sí? En este caso vamos a hacer una autoevaluación. ¿Listo? Esta autoevaluación va para su proceso como estudiante, ¿sí? Ahí hay un formato que yo les voy a compartir con varios ítems, con varias preguntas que ustedes van a responder basados en su desempeño durante el curso. ¿Listo? Y vamos a sacar una nota de ahí. ¿Por qué hago énfasis en que es sobre su proceso? Porque normalmente empezamos a hablar de la clase, empezamos a hablar del profe, de las actividades, etcétera, etcétera. Y eso, es decir, hablar del profe, hablar de las evaluaciones y todo eso, hablar del curso, lo vamos a hacer en la encuesta de satisfacción, en esa evaluación docente que llamamos a veces, ¿sí? La evaluación docente, pues tiene su objetivo, que es evaluar el proceso del docente, su trabajo, etcétera, etcétera. Y esta autoevaluación tiene como objetivo analizar y evaluar, reflexionar sobre su trabajo en este proceso como estudiante. ¿Listo? Eso, el primer evento. Segundo evento evaluativo de ahí es una prueba, ¿sí? Esto es un quiz, ¿sí? No tendrá más de 15, 18, bueno, no son muchas preguntas, pero lo vamos a realizar a través de la plataforma Moodle, ¿cierto? Como para que ustedes estén relacionados, ¿sí? Con un tipo de prueba diferente, ¿ok? Para que ustedes puedan entender cómo puede que se vea una pregunta a la hora de contestar un ICAES o alguna prueba estandarizada. ¿Listo? Preguntas sobre ese final, 20%. No, señor. Bueno, entonces, esas dos actividades, cada una vale 10%. A medida que llegue el tiempo y que llegue la clase que toque, la sesión que nos toque, pues vamos a ir hablando de cada uno de ellos a profundidad. ¿Listo? Ahora, en general sobre este sistema de evaluación, ¿hay alguna duda? No, por mi parte. Bueno, igual, No. perfecto. Igual si en algún momento hay alguna duda, alguna cosa que quieran recordar, vamos a volverlo a mirar. ¿Listo? Bueno, aquí hay una práctica sugerida, ¿cierto? Muchas veces nos piden que hagamos algo extra, que le dediquemos 30 minuticos más, pero no nos dan las herramientas. Bueno, una de esas herramientas que yo les doy, ¿sí? Es esta que está acá, se llama Agenda Web, en inglés Agenda Web, agendaweb.org. Ustedes aquí van a encontrar absolutamente todos los temas que vamos a trabajar en este curso, con videos, con ejercicios, en caso de que ustedes quieran seguir practicando o volver a revisar lo que ya vimos en clase, ¿sí? Es un sitio bastante fácil de usar, ¿sí? En este videito más o menos le comentan cuáles son las características y cómo pueden entrar a revisar los temas ahí. ¿Listo? Entonces, es una herramienta que yo les sugiero para la práctica fuera, es decir, para la práctica extra. Profe, yo he estado practicando con ese app que se llama Duolingo. Esa es genial. Esa app, es decir, en esta primera etapa del proceso, en esta etapa del proceso es fundamental la creación y la incorporación de vocabulario. Entre más incrementemos el léxico, entre más palabras conozcamos, palabras relacionadas a mí y a mi contexto, mejor nos va a ir con las estructuras y con el manejo de todo lo que vamos a empezar a ver, ¿cierto? Duolingo es una de las mejores herramientas para construir vocabulario, ¿sí? Esa es una muy buena aplicación para eso, ¿sí? Para el vocabulario. Te permite escuchar, te permite seleccionar, bueno, muy bacán.
La recomiendo si la quieren usar. Y también la parte de agenda web, más como para explicaciones, etcétera, etcétera. Bueno, ahorita sí, entonces a trabajar, ¿ok? No sé si necesitemos de pronto unos 15, 10 minuticos de descanso y volvernos a reunir en un segundito. O terminamos. Ya nos queda faltando revisar el tema de presentaciones personales y trabajar en el tallercito. Ustedes me dirán si nos tomamos esos 15 minuticos y volvemos en un ratico. Los escucho. Si necesitan el break o si ustedes me dirán. Pues, no sé. Pues, profe, si Normal. usted me pregunta a mí, yo Bueno, prefiero no, que sigamos porque yo estoy con mis 2 hijos acá y estoy encerrada en un cuarto. Bueno, Pues entre más yo rápido. también. pues, Yo también, pero que siga. Sí, listo. por mí no hay problema que sigamos. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar ahora. Y voy entonces a dejarles de compartir la pantalla de Moodle, ¿sí? Para empezar a mostrar lo que tiene que ver con presentación personal. Esta ya es la parte final, que es presentación. Sí. ¿Listo? Por acá. Ok, vuelven y me dejan saber cuando ya esté la presentación ahí proyectada. Listo, profe. Ya, profe. Ya. Ok, so personal information and personal presentation. ¿De qué vamos a hablar aquí? Vamos a hablar de esos detalles que yo necesito dar y recibir a la hora de la presentación personal. ¿Listo? Vamos a ver unos ejemplos y luego vamos a trabajar un tallercito, ¿sí? Que es el que les va a quedar a ustedes por ahí. Bueno, en esta primera tenemos el primer par. ¿Por qué por pares? Bueno, eso se llaman pares adyacentes, adjacency pairs. Es decir, que normalmente uno va unido con el otro. Por eso se llaman pares. So, hello, how are you? That is a very, very common, a very easy question. Hello, how are you? So, asking for and giving personal information. Hello, my name is la respuesta para la pregunta que dice, what's your name? ¿Ok? Aquí de qué estamos hablando, de preguntar de la edad, ¿será? ¿O de qué estamos hablando? What's your name? El nombre. Del nombre. Name. Ok, perfect. So, preguntas y respuestas. Questions and answers. What is your name? ¿Cuál será la respuesta para esa pregunta? What is your name? My name is Chris. My name is Chris. Perfect. I am Anton. I am Antonio. That is an extension. But what is your surname? ¿Qué será eso? Surname. My surname is Robinson. Exacto. Podemos hacer aquí de estrategias mnemotécnicas, es decir, si sabemos que name es nombre, podemos inferir que surname es apellido. So, my surname is Robinson. Number 3, where are you from? Number 3. Ciudad, I'm from Britain. I am from Britain. 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 Estamos preguntando, ¿cómo así que where are you from? Eso se refiere a, ¿De dónde eres? exacto, mi lugar de origen, ¿ok? Diferente de dónde vives, ¿cierto?
Primero, Sí. ¿cuál es tu lugar de origen? Where are you from? Next, what nationality are you? I am Portugués. Ajá, I am My Portuguese. address is En nuestro caso, Portuguese. I am Colombian. Colombian. Perfect. Next, what is your address? My address The is is 12 12 Timeline, London. London. Timeline, London. En Colombia, la dirección podría ser my address is 20 Bolivar Street, Pereira, for example. Yeah? Yes. Next, what is your email? My email is Email Chris. is Chris. My email is chris@gmail.com. at gmail.com. Perfect. What is your phone number? My phone number is Phone 1 number is 1, 2, 3 3, etc. etc. 1, Yeah. 2, 3, 4, 5. 4 5 6. Next, how old are you? How old are you? Fine. I'm Thank 30 you. years old. Okay, yes. I am 30, Yes. 30 years old. Importante Yes. Or importante mencionarles acá una de las primeras diferencias culturales que debemos entender, ¿sí? Y es para hablar de la edad. Cuando yo hablo de la edad en inglés, yo no pregunto por cuántos años tienen. Esa no es la pregunta. La pregunta en inglés es, ¿qué tan viejo es usted? ¿Cierto? La pregunta no va a ser cuántos, sino qué tan viejo. ¿Listo? How old are you? ¿Listo? ¿Por qué? Si No nos- se escucha bien. Se volvió a entrecortar. Vamos a darle unos segunditos. Mejor. okay. Bueno, hablamos de una de las primeras diferencias culturales que es con la edad. La manera en que nosotros preguntamos por la edad es cuántos. O sea, que así también es cuando uno responde, Ian, yo soy 33. 30, Exactamente. bueno, no sé. Exactamente, exacto. ¿Por qué? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque lo que uno suele hacer es traducir. Entonces tú terminas diciendo, how many years do you have? ¿Cuántos años tienen? Y resulta que, Ay, no se escucha nada. Nada. bueno, vamos a resetear aquí otra vez el sonido. Mejor.